compuesto? A ver, díganme, ¿quién se anima a decirme? ¿Cuáles son los componentes de los lípidos? Hola, hola. Chicos. Doctorita, Doctora, sería como carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Como los demás elementos, o sea, su estructura básica. Yo les he dicho, ¿no ves? Que no quiero que me digan, por ejemplo, que yo les pregunto componentes de los lípidos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ustedes no saben, o sea, ya yo les he repetido varias veces que en realidad esos son los componentes de todas las moléculas orgánicas. Pero ahora yo les digo cuáles son los componentes de los lípidos. serían Una sola persona. ya doctorita, ¿Ya? serían los ácidos grasos y el glicerol. Sí, esos vendrían a ser muy bien, vendría a ser los componentes de los lípidos, vienen a ser el ácido graso y el glicerol. ¿Ya? El glicerol, ustedes saben que está dado a partir de la reacción de reducción de los hidratos de carbono, del gliceraldehído, ¿no ves? Y que da lugar a la formación del alcohol que viene a ser el glicerol. Ese es el componente activo junto con el ácido graso de los lípidos. Y ahora yo les vuelvo a preguntar otra cosita. ¿Cuál es entonces el componente más que da energía, que produce reserva energética en un organismo? ¿Cuál es el componente activo de los componentes de los lípidos? ¿Cuál vendría a ser? Los triglicéridos, doctora. Ya, ese es el lípido que es el que da lugar a producir reserva energética. Pero yo les estoy preguntando cuáles son los componentes, o sea, me han dicho que los componentes de los lípidos es el ácido graso y el glicerol. Pero ahora yo les pregunto, ¿cuál es el componente activo que da como reserva energética? Está bien el triglicérido, como me están diciendo, pero en realidad el triglicérido está formado por ácido graso, por glicerol, ¿no ves? Ahora, de esos componentes, ¿cuál es el activo para esta reserva energética? ¿El ácido graso, doctorita? El ácido graso, ese es el componente activo de todos los lípidos, es el que va a dar lugar a la reserva energética. Tal es el caso que nosotros tenemos a los triglicéridos, por decirles, que es el ejemplo clásico para demostrar todo lo que les estamos hablando. Y nosotros de ese triglicérido tenemos que obtener al ácido graso libre. Ese ácido graso que es el que va a dar la gran actividad como reserva energética, viene a ser el componente que va a ir a completar con todo su proceso metabólico, para ir a distribuirse en todo el organismo y para ir a producir una absorción a nivel del intestino. Ahí es donde se produce la absorción de los lípidos. Los lípidos, ¿en qué se clasifican? Sigamos con lo ya avanzado anteriormente. ¿Se acuerdan en qué se clasifican los lípidos? En los saponificables y los insaponificables. Sí, los lípidos se clasifican en saponificable e insaponificable. Saponificable, que quiere decir que cuando reaccionan con bases como ser el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, dan lugar a la formación de un jabón. Es decir, esos se denominan saponificables. Y cuando no reaccionan, o sea, no hay ninguna formación de jabones,
entonces se denomina insaponificable. Entre esos vamos a tener a los lípidos derivados, que esos son los lípidos que no actúan con el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio y no dan lugar a la formación de jabones, ¿ya? De ahí es su denominación insaponificable, ¿ya? Aparte de eso, ya hemos dicho que en una dieta vamos a tener componentes activos, por decirles, de triglicéridos, como ya sabemos, colesterol, fosfoglicéridos, esfingolípidos, vitaminas liposolubles. Todo esto viene a ser componente que nosotros vamos a ir a consumir a diario. Estamos consumiendo todo el tiempo estos componentes durante toda nuestra alimentación. Así no consumamos, por ejemplo, una parrillada rica en grasa, siempre va a tener la comida la parte de los triglicéridos y el colesterol. ¿Por qué? Porque siempre estamos consumiendo aceites, siempre estamos consumiendo algunos frutos, algunas hortalizas, algunas semillas que contienen todos estos componentes lipídicos, ¿ya? Y con esto que les quiero decir, que ustedes no se olviden que el lípido que va a ir a presentar una actividad de reserva energética viene a ser el triglicérido. El componente de este lípido que va a ir a actuar como reserva energética es el ácido graso. No se olviden esa partecita, por favor. Aparte de eso, ustedes saben, como ya me han dicho ustedes, que son de naturaleza orgánica. Eso quiere decir que están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos lípidos se van a ir a encontrar en gran porcentaje en los vegetales y en algunos animales. En vegetales, como ser, por ejemplo, la semilla de linaza, de maíz, de girasol. También tenemos como componente en los animales, en la parte de la vaca, chancho, en las aves, es decir, en el pollo. Ahí lo vamos a tener en gran porcentaje toda esta parte de los lípidos. Las funciones, ustedes saben que son altamente energéticos. Estos dan el doble de energía en relación a la parte de los hidratos de carbono y en relación a la parte de las proteínas. Tienen alto valor energético. Tal es el caso si en los hidratos de carbono vemos que tienen un valor energético de 4.6. En estos de las proteínas también está por ahí de 4.5 a 4.6. En los lípidos es de 9.3 a 9.6. Si ustedes se pueden dar cuenta, casi es el doble de las calorías o de la parte esta que se van a ir a presentar a nivel de todas las otras macromoléculas. Ya tenemos que es más alto el valor energético que tiene a nivel de esta parte de otras moléculas orgánicas en relación, es decir, de la parte de los hidratos de carbono y de las proteínas. Otra característica que podemos ver estos lípidos tienen una función muy importante que se lo denominan lípidos de membrana, es decir, se encuentran en gran porcentaje alrededor de la membrana celular, como ser, por ejemplo, los fosfolípidos. Por eso es que se los denomina moléculas también de membrana celular. Ellos son los que se encuentran en mayor porcentaje en relación a otras moléculas orgánicas, ¿ya? Pero como nosotros estamos avanzando el metabolismo de los lípidos, ustedes saben que estas son moléculas voluminosas. Y al ser moléculas voluminosas, lo primero que tenemos que hacer es romper. ¿Qué es lo que queremos obtener al romper a ese lípido que es voluminoso? Lo primero, ¿cuál es lo que les he dicho que se va a metabolizar? ¿Cuál es el componente que cumple con el proceso metabólico? ¿Qué les he dicho hace rato? El triglicérido. El ácido graso. Eso es lo que nosotros, al producir el rompimiento de esa molécula voluminosa, por ejemplo, de ese triglicérido, lo que nosotros queremos encontrar, nuestro afán de obtener, es el ácido graso. Ese ácido graso libre es lo que nosotros necesitamos obtener. ¿Y cómo lo podemos obtener? Por medio de la digestión.
¿Dónde empieza el primer proceso digestivo? Es a nivel bucal. ¿Por qué a nivel bucal? Porque ahí tenemos nosotros las enzimas digestivas que van a ir a producir un primer rompimiento de toda la molécula. ¿Quién es la que va a ir a actuar a ese nivel? Es la lipasa. Esta enzima que viene a ser una enzima muy activa que vaya a hacer el rompimiento de la molécula orgánica hasta obtener la formación del ácido graso libre. Y como ya les dije al principio, ¿dónde se va a ir a producir su absorción? ¿Cuál es el lugar, cuál es el órgano de absorción de los lípidos? Vienen a ser a nivel del intestino delgado y ahí van a ir a encontrarse a su paso antes de llegar al intestino enzimas características, enzimas pancreáticas, la bilis y algunos jabones, es decir, que están constituidos por hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, que van a ir a producir una actividad muy importante para ayudar a ese rompimiento y absorción, por último, en la parte de las vellosidades intestinales y especialmente del intestino delgado. ¿Ya? Espérenme un ratito, marcaré, ¿ya? Por favor. Ya está. Aquí lo tenemos, por ejemplo, aquí lo tenemos en figura voluminosa, donde vemos, mírenlo, ahí tenemos al triglicérido, que es el lípido que tiene el ejemplo característico para la parte del valor energético. Fíjense que ahí está actuando la lipasa, que la tenemos a nivel bucal. Digestión quiere decir rompimiento, que rompe la molécula para que se pueda absorber, ¿ya? Ahí tenemos la primera, la lipasa, que va a ir a actuar sobre ese triglicérido, rompe la primera molécula y vamos a tener diglicérido. Pero todavía no está apto para poder absorberse, tiene que seguir rompiendo y para eso tiene que seguir actuando la lipasa para obtener después monoglicérido. Todavía no está el ácido graso libre que nosotros queremos obtener para que se produzca el proceso metabólico. Y es ahí donde va a ir a actuar de nuevo la lipasa y vamos a ir recién a obtener el glicerol y el ácido graso libre. Este ácido graso libre es el ácido graso que va a empezar a actuar sobre la parte esta del metabolismo. Al estudiar sobre este ácido graso libre, tenemos que ver que estos lípidos va a depender su vehiculización, su destino, dependiendo si se trata de ácidos grasos libres que son de cadenas largas o de cadenas cortas. Es así que para hablar de esto vemos que existen algunos ácidos grasos que van a ir a distribuirse directamente a través de la parte linfática, ¿ya? Ahí van a ir a producir su absorción una vez que se encuentran a nivel de la linfa, recién van a ir a producir su absorción. Luego tenemos la otra gama de ácidos grasos o lípidos que derivan de cadenas más cortas, son los que van a ir a distribuirse a través de la vena porta. ¿Esto qué significa? Que se van a ir a distribuir
no solamente llegan a la parte intestinal, sino que van a ir a hacer un trayecto o un circuito denominado circuito enteroportal o enterohepático. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ir a la parte intestinal, producir una parte de su absorción, como son cadenas largas, van a ir a volver al hígado y de nuevo vuelven a la parte intestinal. De eso es lo que se denominan un circuito enterohepático, es decir, que tienen un proceso de digestión mucho más larga que el otro lípido, que es de cadena un poco más corta. ¿Ya? Eso es lo que va a significar que va a ir a producir, como ustedes pueden ver, de la parte intestinal se va a ir a unir a la vena porta y de nuevo vuelve a la parte del intestino. ¿Ya? Eso es el circuito enterohepático, que es donde se va a ir a producir su absorción final, que es a nivel de la célula intestinal, como podemos ver en la parte central de color rosada. Ahí es donde se produce la absorción total de toda la parte de los lípidos. Aquí lo tenemos, todo lo que les he hablado en un resumen en forma de dibujo, que como es la primera digestión de los lípidos, llega el alimento a nivel bucal, pasa ahí a nivel bucal, va a ir a actuar la lipasa, que se encuentra, que es una enzima que va a hacer el rompimiento de la parte de los lípidos para obtener el ácido graso libre. Luego ese pasa a nivel del estómago. En el estómago tenemos líquido, donde se va a ir a producir una emulsión, es decir, el lípido se va a ir a combinar con el agua que se encuentra a nivel estomacal y se produce una emulsión. Se supone que no va a ir a producir ninguna disolución porque las grasas no se disuelven en agua. Una vez que se ha producido una emulsión, eso quiere decir que se mezcla el agua con el lípido, aunque no lo disuelve, pero va a ir a producir unas alicuotas de grasa. Es como cuando ustedes hacen gotear unas gotas de aceite en el agua. ¿Cómo se forma? Se forma una alicuota, una válvula así redonda, ¿no ves? Eso es lo que va a suceder a ese nivel. Luego, una vez que se ha formado esa emulsión de grasa y agua, va a ir a pasar a la parte del intestino, donde va a ir a producir la absorción directa. Pero ¿qué pasa con el otro punto de los lípidos, con la otra parte de los lípidos, donde no han completado con toda su absorción? Hace un circuito aparte, donde va a ir a volver de la parte intestinal a la parte portal y a la parte del hígado. Ahí donde van a ir a actuar sales biliares, van a ir a actuar, aparte de las sales biliares, algunos ácidos biliares, van a ir a actuar algunos otros componentes donde van a ir a producir la disolución completa de los lípidos, y también ahí vemos algunas lipasas pancreáticas donde va a ir a hacer la disolución completa de la grasa, y ahí es donde va a ir a volver de nuevo a la parte del duodeno, yeyuno, y por último otra vez al intestino delgado, donde se va a ir a producir su absorción total de las grasas. Entonces no se olviden, si yo les pregunto cuál es el circuito enterohepático, es cuando los lípidos, una vez que llegan a la parte intestinal, vuelven de nuevo a la parte hepática, y del hígado vuelven a la parte del intestino. Ese viene a ser el circuito enterohepático, ¿ya? Aparte de eso, una vez que ya lo tenemos roto todo el lípido, hemos formado ese componente emulsificante, esa emulsión de grasa, no crean ustedes que solamente está constituido por triglicéridos, sino que, como ustedes saben, nosotros cuando estamos en una alimentación, no solamente estamos consumiendo triglicéridos, podemos consumir vitaminas liposolubles, podemos consumir colesterol, podemos consumir fosfoglicéridos y otros lípidos más. A eso se lo ha denominado micela mixta, es decir,
que está constituida por gran cantidad de lípidos de diferentes características. Esa viene a ser la micela mixta. No sé si ustedes han escuchado alguna vez. Micela mixta es cuando está constituido no por una sola forma de lípido, sino que hay varios tipos de lípidos, como ser, por ejemplo, colesterol, triglicérido, lipoproteínas, vitaminas liposolubles. Ahí vamos a tener también los fosfolípidos, es decir, es la mezcla de lípidos. A eso se denomina micela mixta. Esa micela mixta, sea como sea, va a dar lugar al ácido graso libre. Ese ácido graso libre que va a ir a producir la actividad o las reacciones químicas de esterificación y por último producen la absorción a nivel intestinal. En esa parte del intestino, para que se produzca una buena absorción, ustedes saben que se encuentran sustancias químicas como ser, por ejemplo, álcalis, que vienen a ser el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. También se encuentran sales biliares, ácidos biliares. ¿Qué hacen todas estas sustancias? Hacen a que esta micela mixta que tenemos lo produzca su disolución y se pueda obtener alicuotas de grasas pequeñas. Esas alicuotas de grasas pequeñas se denominan micromicrones. Como pueden ver ustedes en este dibujo, la micela mixta, fíjense el volumen, el tamaño que están, en qué se convierten, fíjense en kilomicrones que los divide los divide en componentes pequeños, fáciles de absorción. Ya, eso es lo que van a hacer todas esas sales biliares, esos ácidos biliares, esos álcalis que tenemos a nivel intestinal, hacen a que esa grasa que se encuentra voluminosa puedan disolverla, puedan obtener grasas mucho más pequeñas y que sean fáciles de absorción. Y es en el lugar donde nosotros vamos a ir a producir la absorción final de la parte de las grasas. Hasta ahí tenemos nosotros ya el componente del ácido graso que va a empezar con el proceso metabólico. Empieza con el proceso metabólico. Ahí tenemos, por ejemplo, lo tenemos a nivel intestinal, el ácido graso libre, pero ese ácido graso libre lo tenemos inactivo. Al igual, por ejemplo, del acetilo en la formación de los hidratos de carbono, ese acetilo lo tenemos libre, pero necesita de una actividad para que siga con el proceso metabólico. Lo mismo sucede aquí en el ácido graso libre. Yo necesito darle una actividad que esté completamente activo y para eso hago actuar un colaborador como ser la coenzima A. Esa coenzima A se une al ácido graso libre y va a dar lugar a la formación de acil coenzima A graso o acil graso coenzima A. Aquí es donde ya el ácido graso está completamente activo, ¿ya? Pero este ácido graso completamente activo, el acil graso coenzima A, se encuentra a nivel citoplasmático, en el citoplasma de la célula. ¿Y qué va a pasar? No se va a ir a producir el proceso metabólico. ¿Por qué? Porque nosotros no lo necesitamos, ese ácido graso libre activo, dentro del citoplasma. Nosotros lo necesitamos que esté dentro de la mitocondria, es decir, en el interior de la célula. Ahí es donde ya, cuando está en el interior de la célula, recién empieza las reacciones químicas o reacciones de metabolismo que viene a ser la beta-oxidación. Esa es la reacción del metabolismo de los lípidos. ¿Y cuáles son las etapas? Las etapas son 3. 1, formación de ácido graso libre y que esté activo. ¿Ya? 2, ingreso o traslado del ácido graso libre y activo al interior del citoplasma al interior de la mitocondria. 3, la beta
oxidación, que vienen a ser las 3 etapas del metabolismo o el catabolismo de los lípidos. A ver, aquí ustedes que vean beta oxidación que se hace en el ácido graso libre. Fíjense dónde está la manito. Se va a ir a producir una beta oxidación. Después forma el componente común de todas las moléculas orgánicas, que es la acetil-CoA. ¿No ve? Esa acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y por último todos los productos ingresan a la cadena de transporte de electrones. Pero a ustedes, ¿qué les recuerda esto? Miren la flecha, ¿dónde va? ¿Qué vamos a producir ahí? ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué reacción viene a ser esta? Ya hemos avanzado esta parte. ¿Qué estamos produciendo aquí? Lo tenemos al ácido graso libre. Lo hemos activado al ácido graso libre. Lo hemos trasladado a la mitocondria, al interior de la célula. Y recién se produce el proceso metabólico por medio de la beta oxidación. Y por medio de esa beta oxidación estamos obteniendo acetil-CoA, estamos ingresando al ciclo de Krebs. Pero ¿qué más está produciéndose? A ver, mírenlo el dibujito. Y piensen. Por lo que se va formando no es la glucólisis, doctora. ¿Qué? La glucólisis no es lo que está pasando a... No, no es la glucólisis. ¿Qué se está produciendo? ¿Energía, doctora? No. ¿Qué se está produciendo? ¿Una fosforilación? No. Mírenlo bien. Miren las flechas. No puede ser glucólisis, porque la glucólisis es de la glucosa al piruvato. Ya se ha formado eso. Pero fíjense lo que está produciendo en forma contraria. ¿Qué es? ¿Una degradación, doctora? No, la degradación se produce de la glucosa hasta piruvato. Ahí estoy haciendo una degradación de la glucosa, que se está produciendo también. Pero yo les estoy diciendo toda la parte contraria. ¿Qué se está produciendo? Está bien lo que están diciendo, ¿me entienden? Está bien la degradación, está produciéndose energía. Pero fíjense, las flechas están en forma contraria. ¿Qué es lo que se está produciendo aquí? Deshidrogenación, doctor. No. Nada. A ver, piensen. Hemos avanzado en glucólisis, a lo último del tema. ¿Pueden ser los dos ácidos pirúvicos? No. No, es que fíjense las flechas cómo están en lo contrario. No están, las flechas grandes yo les estoy hablando. Las flechas chicas sí están formando piruvato y están ingresando a formar acetil-CoA y están ingresando al ciclo de Krebs. Pero en ese caso no es una glucosa que viene de los hidratos de carbono. ¿Qué se está produciendo aquí? Una gluconeogénesis, chicos. ¿Qué hemos dicho que era la gluconeogénesis? Formación de la glucosa a través de cualquier componente menos a través de hidratos de carbono. ¿Qué se está produciendo? Este viene a ser un ácido graso. Se está produciendo la reacción de beta oxidación, forma acetil-CoA. Y por el lado contrario se forma el piruvato. Sigue fructosa 1,6-fosfato. Sigue fructosa 6-fosfato. Y
Sigues glucosa 6-fosfato y por último forma glucosa. Eso viene a ser una gluconeogénesis. Es la formación de la glucosa no a través de un hidrato de carbono, a través de cualquier compuesto, menos de hidrato de carbono. Y aquí, ¿quién está formando esa glucosa? Está formando un ácido graso. ¿Quién está formando esa glucosa? Está formando un piruvato. Ese piruvato que nada que ver con un hidrato de carbono. ¿Quién más está formando esa glucosa? Un citrato, si ustedes se fijan en la flecha. Pero da lugar a la formación de la glucosa. Eso viene a ser la gluconeogénesis. Es decir, que estoy obteniendo una molécula de glucosa con otros componentes que no son hidratos de carbono. No se está produciendo la formación de la glucosa a través de un hidrato de carbono. Se está produciendo la formación de la glucosa a través de otros componentes. Por una parte, a través del ácido graso. Por otra parte, a través del citrato. Por otra parte, a través del piruvato. Con esto, ¿qué les quiero decir? ¿Por qué lo he puesto este dibujo? Porque todas las grasas, todos los componentes proteicos llegan a formar hidratos de carbono. Llegan a formar glucosa. Llegan a formar ese hidrato de carbono que necesita mi sangre para poder vivir. Por eso es que al diabético empiezan a disminuirle todos los componentes. Le disminuyen que no coman grasa, le disminuyen hidratos de carbono, le disminuyen los componentes proteicos, le disminuyen toda la alimentación. ¿Por qué? Porque todo se convierte en glucosa. Llegado un momento, se convierte en glucosa. ¿Ya? Todo se va a ir a convertir en hidrato de carbono. Primero todo se convierte en grasa. Después todo se convierte en hidrato de carbono. ¿Entendido, chicos? Sí, doctora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, hola, hola. ¿Entendido? Doctora, una consulta. O sea que todo este proceso, primero pasan las grasas, las proteínas, pasan por todo este proceso y se convierten en glucosa, ¿verdad? Todo. Si ustedes se pueden fijar aquí, ¿qué hemos dicho? Este es el componente común, ¿no ves? La acetil-CoA. Todo llega hasta acetil-CoA. Si nosotros hacemos el lado contrario de la glucólisis, fíjense, hemos formado acetil-CoA, ¿no ves? ¿Qué vamos a formar después? Piruvato. Después de piruvato, ¿qué viene? Gliceraldehído o gliceraldehído. ¿Lo ves? Una vez que ya tenemos eso, ¿qué más formamos? Fructosa. Después, ¿qué formamos? Fructosa 6-fosfato. Después, ¿qué formamos? Glucosa 6-fosfato. Y por último llegamos a la glucosa. Todo esto es una síntesis. ¿Y qué quiere decir síntesis? Formación. ¿Pero qué estamos formando? Aquí en este momento, glucosa. Si ustedes se pueden dar cuenta, es todo lo contrario de la glucólisis. A ver, mírenlo. Es todo lo contrario a la glucólisis. ¿Qué hemos llegado a formar en la glucólisis? Piruvato. ¿No ven? Si ustedes se fijan, han llegado a formar piruvato. ¿No ven? Al finalizar la glucólisis. Después de ese piruvato, ¿qué ha formado? Acetilcoenzima A. ¿No ven? Después de esa acetilcoenzima A, ¿dónde se va? Al ciclo de Krebs. ¿Y aquí qué está pasando con la acetilcoenzima A? Por el otro lado, por el lado contrario. Hacemos las reacciones, la volcamos. Le damos la vuelta como cuando nosotros nos podemos parar de cabeza. Empezamos la parte desde abajo hacia arriba. Y cuando empieza la parte desde abajo hacia arriba, aquí por ejemplo el piruvato, ¿de cuántos átomos de carbono está? De 3.
Fíjense qué forma, glucosa. ¿De cuántos átomos de carbono está la glucosa? De 6 átomos de carbono. ¿Qué hemos dicho eso en el concepto del metabolismo? Uno de los conceptos. ¿Qué viene a ser ese concepto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos yendo de las moléculas pequeñas a la formación de una molécula más voluminosa. ¿Qué era eso? Según el metabolismo. ¿El anabolismo? El anabolismo. O también se denomina síntesis, que es la formación, la obtención de la molécula pequeña a una molécula voluminosa. Eso viene a ser el anabolismo. Pero aquí yo les estoy dando como ejemplo la gluconeogénesis, que ya hemos visto en las anteriores clases, que es la obtención de un componente glucosídico a través de otras moléculas ajenas a un hidrato de carbono. Como aquí podemos ver, ¿de dónde estamos obteniendo la glucosa? Estamos obteniendo a partir de una acetil-CoA. ¿De qué más? Estamos obteniendo a partir de un ácido graso. ¿De qué más? Estamos obteniendo la misma glucosa a partir de un citrato. ¿Es un hidrato de carbono aquí? De todo lo que estamos queriendo obtener. Solamente obtenemos al compuesto hidrato de carbono. Pero en ningún momento yo estoy utilizando un hidrato de carbono para obtener a ese hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque el piruvato, que es de 3 átomos de carbono, no es un hidrato de carbono. La acetil-CoA, que es un compuesto que se forma de 2 átomos de carbono, no es un hidrato de carbono. Se forma por la digestión de hidratos de carbono. Se forma por el proceso de degradación, como dicen ustedes, de un lípido. Se forma por la degradación de una proteína. Se forma esa acetilcoenzima A, pero no viene a ser un hidrato de carbono. Pero esta acetilcoenzima A, puede dar lugar a la formación de una glucosa. ¿Ya? Eso vendría a ser sobre este proceso del metabolismo de los ácidos grasos. Esto vendría a ser un resumen de lo que pasa en el metabolismo de los lípidos. ¿Ya? Para mañana, para el jueves, ya vamos a empezar con todo el proceso metabólico de los lípidos. ¿Ya? Ahí vamos a quedar en esta parte de cómo hemos obtenido el ácido graso solamente y un resumen sobre el metabolismo de los ácidos grasos. Doctora, ¿Entendido, chicos? Una preguntita, doctora, antes de A ver. Hablo de las etapas de la degradación de los ácidos grasos. ¿Cuáles eran esas etapas? Yo me estoy adelantando un poquito, pero más adelante están. Ahí está, activación de ácidos grasos, transporte o vehiculización del citoplasma al mitocondria y por último la beta-oxidación. Esas son las 3 etapas, sino que yo me adelanté un poquito. Eso lo vamos a avanzar el día jueves. ¿Ya? Bueno, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Entonces, a lo que es de la acetilcoenzima A, eso sería la degradación, ¿no, doctora? Obtención por la degradación de la glucosa y el piruvato se llega a formar acetilcoenzima A. Eso sería entonces la degradación, doctora, ¿no? Degradación, pero no solamente de la glucosa. Si usted se puede fijar, joven, aquí se está produciendo la degradación de los ácidos grasos y da lugar a la acetilcoenzima A. Se está produciendo la degradación de la glucosa, se está produciendo información de la acetilcoenzima A. Es como hemos dicho al principio de los hidratos de carbono, no al principio, el metabolismo de los hidratos de carbono casi al finalizar, hemos dicho cuál es el componente común de todas las moléculas orgánicas. Hemos dicho que era la acetilcoenzima A. Por eso es que yo le estoy recalcando que no es solamente que la degradación de la glucosa da acetilcoenzima A. La degradación de los lípidos también da coenzima A.
acetilcoenzima A. La degradación de las proteínas y llega también un momento en que da acetilcoenzima A. ¿Y para qué yo necesito que estas moléculas orgánicas den acetilcoenzima A? Para ingresar al ciclo de Krebs. Por eso es que les he dicho, siempre es pregunta de examen, ¿cuál es el componente común de la degradación de las moléculas orgánicas? Es la acetilcoenzima A. ¿Cuál es el ciclo común de la degradación para la degradación de las moléculas orgánicas? Es el ciclo de Krebs. ¿Entendido, joven? Sí. Hola, hola. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas preguntas estoy teniendo, jóvenes. Eso a mí me contenta. ¿Por qué? Porque estoy viendo que me están entendiendo, que me están siguiendo el avance. Mientras más preguntas me hagan, me contentan mucho más. ¿Me entienden? Entonces, para eso, ¿qué se llama el último joven que me habló? Daniel Rivera, doctora. Ya, escúcheme, Daniel. El día jueves me va a hacer recuerdo de que estoy dando a que ustedes me hagan 3 preguntas para todo el grupo. ¿Me están escuchando? Vamos a empezar con esas preguntas. ¿No será que voy a tener el gusto de escuchar preguntas de todo el grupo? Pero siquiera van a salir algunas preguntas muy importantes de toda esta parte que hemos avanzado. ¿Ya? Para eso, jóvenes, ya está el tema en la plataforma. Ya lo he subido. Ya he subido la presentación y también he subido el tema. ¿Ya? Quisiera, por favor, que hasta esta parte me hagan 3 preguntas o 2 preguntas por personas. Bueno, de las dudas que ustedes tengan. Pero usted, joven, me va a hacer recuerdo el día jueves. bueno, doctora. De que tengo que llevar a cabo eso, de que ustedes me hagan las preguntas. Bueno, ¿Ya? doctora, me va a Ahorita, hacer recuerdo. perdón, ¿serían preguntas solamente del tema este de los lípidos o de los demás temas? O sea, todo hasta aquí o solamente el tema de los lípidos, perdón. Solamente de esta parte de los lípidos. Ah, ya. Gracias, doctorita. ¿Ya? Ya. Entonces no se olviden para el día jueves. ¿Ya? Entonces ahí vamos a quedar. Nos vemos el día jueves. O nos escuchamos directamente el día jueves. ¿Ya? Ahí quedamos, jóvenes. Hasta luego. Cuídense. Y no se olviden, los que no se han vacunado, vacúnense, por favor. Sí, doctorita. Gracias. Chao, chao.